Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Y hoy tenemos el gran gusto y el placer de recibir a Alejandro Vargas, como siempre. Ustedes ya saben que es medium, contactado y escritor y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto como siempre. Y hoy les queremos comentar a la audiencia que vamos a tener una entrevista de canalización con quien fue María Elena Walsh, una gran cantautora y escritora, poetisa argentina, de la cual voy a leer, como siempre, una pequeña biografía para aquellos que no la conocen o olvidaron un poco cuál fue su legado. María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 en Buenos Aires y trascendió el 10 de enero del 2011. Fue una poetisa, novelista, escritora, dramaturga, cantautora y compositora argentina, conocida principalmente por sus canciones y libros para niños. Su obra incluye muchos de los libros y canciones infantiles más populares de todos los tiempos en su país, lo que la llevó a ser catalogada como mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias. Nació en el seno de una familia de clase media ilustrada y realizó sus estudios secundarios en la Escuela de Bellas Artes, de la que egresó como profesora de dibujo y pintura. En 1945, a los 15 años, comenzó a redactar sus primeras publicaciones para la revista El Hogar Sur y el diario La Nación. Su primer libro, Otoño Imperdonable, recibió críticas elogiosas a tal punto que la Fundación Williams decidió becarla para pasar una estadía en la casa del poeta Juan Ramón Jiménez, en Maryland, donde tuvo oportunidad de vincularse con la cultura estadounidense. ¿Por qué fuiste una autora y compositora infantil tan elogiada y exitosa, además de que hubo una etapa en la que compusiste también canciones Pero en primer lugar, bienvenida, ya me estaba salteando la bienvenida, ¿no? El mi acelere. Bueno, como estaba preguntando, ¿por qué fuiste una autora y compositora infantil tan elogiada y exitosa, además de que hubo una etapa en la que compusiste también canciones para adultos? ¿Por qué dentro de tu plan divino te especializaste en esto? Porque era algo que ella siempre deseó. Ella siempre tenía un amor por la escritura y así también como ella tenía un amor por la escritura y así también como por los niños. Entonces era su mayor realización y dice que pidió antes de encarnar en este planeta poder ser escritora, poder cumplir este plan divino tan maravilloso y poder evolucionar y entregar evolución a través de su trabajo a todas las personas a las que ella llegó. Perfecto. Entonces, ¿fue esta tu última y séptima encarnación en este planeta? Sí, ¿Accediste a la maestría? sí. Felicidades. Wolf le confesó a Gabriela Mazú que tenía fervor por la mística, la que consideraba una manera de escapar de la realidad y una forma de perseguir lo que ella denominaba hecho estético. Dentro de todos los encierros, el religioso era uno más. En realidad se trataba de una búsqueda poética o estética, disfrazada de un afán compulsivo de tener fe e ingresar en la protección de la Iglesia Católica. Elaboraba una suerte de antología literaria de esa iglesia y elegía lo que más me convenía, aquello que me parecía más estético y protector. Solía asistir en su juventud a retiros espirituales en una abadía benedictina, atraída por el canto gregoriano y el ascetismo, donde presenció oficios y mantuvo conversaciones con el abad. Paralelamente leyó a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y quedó fascinada con las confesiones de San Agustín, entre otros. ¿Cuál era tu relación con Dios o la fuente de toda creación durante esta encarnación? ¿Te percibiste guiada en algún momento por una fuerza superior? Para ella siempre Dios estaba delante. Dios era para ella su fuerza, su sostén. Era algo con lo que ella no podía vivir sin estar en esa comunión con Dios. A fines de los años 50 y comienzos del 60, Walsh inició su trabajo en televisión, primero como libretista y luego como cantante infantil. Su primer libro infantil, Tutú Marambá, fue sucedido por los espectáculos Los Sueños del Rey Bombo y Doña Disparate y Bambuco. Su primer trabajo con María Herminia Avellaneda, a través de lo que presentó personajes memorables, como Doña Disparate, el Rey Bombo, la Vaca Estudiosa, la Mona Jacinta, la Tortuga Manuelita y el Mono Liso. La idea de crear un género innovador que se convirtiera en una especie de varieté infantil la llevó a diseñar un espectáculo de amplia repercusión
Canciones para mirar, que recibió críticas positivas y se prolongó a lo largo de varias temporadas en teatro. De nuevo, la falta de interés comercial y el temor de Walsh a repetir viejas fórmulas de trabajo hicieron que paulatinamente se volcara a escribir canciones para adultos. ¿Por qué el temor o el miedo paraliza y qué diferencia hay con la precaución-prevención, que en esta 3D se confunden casi en forma continua? Cuando es temor o es miedo, eso es el otro bando que está queriendo entorpecer nuestro camino, y en ese sentido hay que enfocarse siempre a Dios, porque la mejor fórmula, lo mágico para todas las cosas es siempre invocarlo, y con Dios siempre, si vamos de su mano realmente, todo puede salir bien. Así es. En 1966, El País del No Me Acuerdo marcó el cierre del ciclo de canciones infantiles y el comienzo de la colaboración con el músico Oscar Ocampo, con el que se presentó en un nuevo show, Juguemos en el Mundo, que tuvo una importancia determinante en el curso de la música popular de fines de los años 60 y 70. En 1978, tras el golpe de Estado de 1976, sintió que el show había terminado y decidió dejar de componer y cantar. Con el restablecimiento de la democracia y su recuperación de cáncer óseo, en la década del 84 integró el Consejo para la Consolidación de la Democracia y se la designó asesora ad honorem de la Secretaría del Desarrollo Humano y Familia, cargo al que renunció en 1986. Recibió la distinción de Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 1985, la Embajada de Polonia la condecoró con la Orden de la Sonrisa en 1987 y en marzo de 1990 la Universidad de Córdoba le otorgó un doctorado honoris causa. El gobierno de la provincia de Buenos Aires la declaró personalidad ilustre en 1991. Queda siempre demostrado lo que es la política, sea o no en democracia. La mayoría de los presidentes trabajan para el bando negativo y no para la luz. Más allá de la dictadura en Argentina, que ya ha sido el periodo más oscuro para este país, la canción del País del No Me Acuerdo, un tema muy conocido tuyo, el tema central, la significancia de esta canción, la letra juega con la idea del olvido, la confusión y la pérdida de rumbo de manera tierna y a veces un poco miedosa, reflejando la experiencia infantil de desorientarse, y no tan infantil, porque eso en general le pasa al humano promedio. La metáfora de los pasos, doy 3 pasitos y me pierdo, un pasito para allí, no recuerdo si lo di, un pasito para allá, ay, qué miedo que me da, dice la letra. Estos versos ilustran cómo los pequeños intentos de avanzar o retroceder pueden llevar a la confusión y la inseguridad. Por lo tanto, ¿son los países y el mundo en general un lugar que cuando se tiene que hacer justicia y sacar la verdad a la luz, corre la amnesia colectiva a favor de la negatividad conocida de siempre, con esto de voy para adelante, voy para atrás, voy para un costado, la verdad disfrazada de mentira, etcétera, etcétera? Claro, por supuesto que sí. Ella dice que hay muchas personas que viven disfrazadas en la mentira, en no querer avanzar, en no querer hablar con verdad, con honestidad, así como Dios haría. Porque, por ejemplo, el ejemplo más grande y más claro lo tuvimos en Jesús, que él no se detuvo ante nada ni nadie, pero porque Jesús sabía desde su conciencia que ya todo estaba pactado, y que como todo estaba pactado y estaba elegido previamente, había que hablar con honestidad, había que hablar con amor y había que hablar también con justicia, así como en el lenguaje que Jesús lo hizo, es así como desde el otro plano quieren también que lo hagamos con verdad, con amor y con honestidad, y sobre todo también porque no hay algo más limpio y de lo que te sientas más lleno de paz y de gratitud que cuando hablas con verdad, con amor y con justicia. Así es, queridos amigos. Hay que dejar la conveniencia de lado, económica, política, de control, de poder, de lo que fuere, para siempre que la verdad sea lo que esté por delante. La verdad y la justicia es Dios actuando, ¿sí? Que van de la mano con el amor, por supuesto. Continuó la biografía. Walsh aprendió a leer y escribir a la temprana edad de 4 años gracias a la enseñanza de una vecina. Muy rápido, ¿eh? Niña prodigio. También fue influenciada por la música clásica y la ópera. Su padre solía tocar el piano, en especial valses de Moskowski.
Walter Full y Toselli, y a la pequeña Walsh le atraían particularmente los music halls que se proyectaban en los cines del barrio. Se definió a sí misma en esa época como una niña bastante difícil díscola y que se sentía muy solitaria, era melancólica y de pronto abrupta, huraña. El autoritarismo y la severidad que su padre mostraba hacia su madre marcó el pensamiento de Walsh en defensa de la mujer para toda la vida. ¿Consideras que ha avanzado la diversidad de género hoy en día en relación al lugar que ocupa la mujer? ¿O este en realidad está camuflado? En realidad está camuflado porque realmente todas las campañas que se ve y todo lo que a día de hoy sale, no en algunos sentidos en lo que se refiere a la lucha por la igualdad entre la mujer, en la lucha que se lleva a cabo, pero sí en las campañas que hacen oscura los gobiernos, en todas las gestiones que hacen, como que todo siempre eso va camuflado, no va al verdadero interés, no va al verdadero enfoque. En ese sentido habla de los gobiernos. Así es, tal cual. Así que bueno, ustedes decidan, queridos amigos, mucho cuidado, porque siempre hay un interés político detrás. En 1945, a los 15 años, publicó su primer poema titulado Elegía en la revista El Hogar, ilustrado por su compañera de colegio Elba Fábregas, con quien tuvo una relación íntima y a quien Walsh le dedicó un poema en Otoño Imperdonable. La enfermedad psiquiátrica que luego le diagnosticarían a Fábregas afectaría a Walsh profundamente. Fábregas le había aconsejado que hablara con Augusto Castro, un poeta ecuatoriano que se desempeñaba como secretario de redacción de la revista El Hogar, que decidió darle una oportunidad. A raíz de Elegía, sus versos comenzaron a ser publicados todos los meses, lo que le brindó a Walsh una relativa independencia económica y la posibilidad de convertirse en poeta, que se traducía en una forma de rebeldía y rechazo a las convenciones sociales de su época. En 1946, Walsh, de entonces 16 años, publicó Oda del estudiante muerto en La Vanguardia, el periódico socialista de Juan B. Justo, donde expresó su indignación por una huelga en la que habían muerto 2 estudiantes. Gran parte de los poemas publicados en El Hogar y La Nación luego constituyeron el núcleo de su primer libro, Otoño Imperdonable, por el cual recibió el segundo premio municipal. ¿Hasta qué punto los paros y huelgas son útiles cuando no son utilizados con fines políticos, como sucede la mayor parte de las veces? Que esta pregunta viene a colación de la anterior, ¿no? Dice que todo siempre es con fines políticos, que realmente no hay algo que se haga con honestidad, con justicia. Entonces, todo lo que venga a nivel político siempre es por un interés, nunca es por el bien del ciudadano. O sea que hacer paros, huelgas, pierde el sentido, el reclamo en general. En parte sí. La temporada de 5 meses fue muy importante para Walsh, que asistió periódicamente a conciertos, espectáculos, museos y exposiciones y le permitió vincularse con la cultura norteamericana, en especial con la sociedad de consumo. Estoy hablando cuando fuiste invitada a Maryland por Juan Ramón Jiménez, quien residía en ese momento y era un autor famoso. Sin embargo, la convivencia con Jiménez y su esposa Zenobia Comprubí no le resultó nada fácil y terminó por sentir una gran frustración personal. En entrevistas posteriores, Walsh señaló que si Juan Ramón fue capaz de ejercer una influencia tan profunda porque yo era muy influenciable y estaba poniendo en él una serie de expectativas acaso erróneas. Tal vez yo esperaba un maestro bondadoso y afable, no un personaje que podía ser tan concluyente y agresivo. A pesar de esa faceta negativa, por intermedio de Jiménez, Walsh conoció a Ezra Pound y Pedro Salinas y aprendió de su alter literario. Jiménez insistía en que debía realizar cursos y seminarios universitarios en Estados Unidos, pero Walsh desistió por sus dificultades idiomáticas y su aversión por la educación formal. En cambio, prefirió concurrir por su propia cuenta a la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., donde descubrió autores como Emily Dickinson y Amy Lowell. ¿Tenías una relación kármica a saldar con Jiménez y su esposa? ¿Por qué algunas personas no se atienen al sistema siendo autodidactas, sin tener educación formal ni títulos universitarios, como fue el caso también de Steve Jobs? Ella dice que había ahí una relación kármica que saldar de otras vidas pasadas
había algo que aprender entre ellos y como todas las relaciones que tuvo, algunas evolutivas, otras karmáticas, pero me dice, le sirvió de mucho para soltar lastre y para soltar también karma pendiente. Y con respecto a ser autodidacta en el plan divino o tener una educación formal estudiando continuamente, acumulando títulos y demás, ¿a qué corresponde esto? Porque hay gente que es autodidacta y ya de por sí tiene una carrera y un plan divino marcado por el éxito, y otra gente que se mata estudiando, tiene un montón de carreras y demás y no llega a nada. Es como que tira los títulos a la basura, los cursos de posgrado, etcétera. Porque es plan divino y dentro de ese plan divino está también el karma que tiene que saldar. Porque todo lo que veamos como inútil, que no hay forma que se nos dé algo o que se nos tuerza, eso siempre es un karma que tenemos que saldar. Y por cierto, a lo que hemos venido también a este planeta, en mayor parte, a librarnos de todo el karma posible para ya graduarnos con honores y ya no tener que volver más a una 3D fatídica como esta. Sí, por favor, queridos amigos, se lo deseo a todo el mundo de corazón. Y para nosotros también, no fundamentalmente, porque realmente vivir en una 3D como esta es terrorífico, terrorífico. No se puede dejar la katana azul enfundada durante más de 5 minutos. A cada momento hay que estar cortando la negatividad, ya sea por entidades, por humanos que cometen malas acciones, etcétera. De todos modos, hay muchos hermanos encarnados pasando mensajes de luz y haciendo acciones con respecto a gente necesitada, animalitos, refugios de animales, etcétera, que realmente rescatan muchas vidas y las salvan. La crisis personal desatada por la dura experiencia en Maryland, las críticas negativas del segundo libro, Los problemas con Bonomini, cuyo noviazgo acabó en 1952, hicieron un clivaje hacia un sentimiento religioso hasta ese momento completamente inédito en la joven. La presencia de tópicos como Dios y la muerte en poemas como Balada de Esperanza constituyeron un indicio de cambio personal en la escritora. De hecho, un texto de prosa lírica titulado El delirio, dirigido a una tal hermana Francisca, se publicó en una edición de La Nación del 6 de noviembre del 52 bajo su autoría. ¿Cómo se desenvolvió tu plan divino en general a partir de este momento que tuviste como este quiebre en la relación con Dios? ¿Tú tenías comunicación directa? Ya la tocábamos esta pregunta, pero no la profundizamos. ¿Con Dios canalizabas o simplemente era por intuición? Sentía, ella siempre se dejaba sentir a través de las señales que Dios le enviaba, a través de todo lo que ella recibía y siempre es como que ella siempre estaba dada a aceptar lo que Dios le enviara, todas las situaciones que le ponía, porque es lo que ella me dice, de nada sirve luchar contra los molinos de viento con lo que esté pactado y con lo que se tenga que dar en el justo momento. Es algo que ella aprendió en esta encarnación, que las cosas que pasen y que acontecen no podía controlar absolutamente nada, porque era lo que estaba pactado. Así es, queridos amigos. No nos vamos a cansar de repetir siempre lo mismo. Lo que está determinado es. Es así, no se puede torcer. Walsh impartía clases de inglés en el Colegio Ward y otra institución de Ramos Mejía, Buenos Aires, por esos años, pero fue expulsada de uno de ellos por negarse a usar el luto obligatorio y dar clases en un ejemplar sajón de La razón de mi vida durante los funerales de Eva Perón. Las represiones familiares ligadas al comportamiento esperado por una mujer de la época y el autoritarismo que palpaba en el gobierno peronista, sumado a algunos celos y traiciones dentro del ambiente literario, motivaron la idea de un viaje a Europa con Leda Valladares, con quien hizo un dúo musical, digamos, ¿no? ¿Por qué bajar la cabeza ante estos
estas solicitudes, por decirlo de alguna manera, totalmente arbitrarias, sin enfrentarlas, basadas en el miedo, van en contra de la evolución del alma. Cuando uno se adhiere al sistema y no lucha por estas imposiciones que, lejos de respetar la libertad, tienden a esclavizar al ser humano. Porque todos son programaciones con los que nos quieren inculcar de siempre. Siempre nos están queriendo programar, obligarnos a que creamos en su sistema, como por ejemplo en la falsa Navidad, en el falso fin de año que viene ahora. En Semana Santa hay muchas programaciones que siempre nos han querido inculcar y dicen que no tenemos no tenemos que obligarnos absolutamente nada, porque todo lo que hagan siempre es con un fin, y el fin es tener esclavizada a la humanidad, sometida, y eso es siempre lo que quieren, tenernos sometidos. Por eso me están diciendo que no lo permitamos, que Dios nos dio libertad para pensar, para elegir, para hacer lo que queremos hacer, y no nos tenemos que someter ni aceptar porque el sistema nos quiera obligar a hacer una fiesta, a llevar luto, a hacer algo. No, tenemos que hacer lo que Dios nos dice, porque Dios nos da libertad, Él nos da amor, y no necesitamos hacer absolutamente nada de lo que estas programaciones que nos han impuesto nos quieran inculcar desde hace ya muchos siglos. Además, como, queridos amigos, y lo digo pero porque lo he vivido en carne propia, ¿cómo te vas a quedar sola para una fiesta? Como que uno es trastornado o es loco si en estas falsas fiestas impuestas, porque vamos a seguir repitiendo que Jesús no nació un 25 de diciembre, es todo un invento, lo del pesebre, lo de que nació un 25, lo de los Reyes Magos, todo está inventado. El año no termina el 31 de diciembre, lo vamos a seguir repitiendo, termina el 21 de marzo con ese equinoccio. Le quieren hacer, yo recuerdo que la primera fiesta en la que decidí quedarme sola, claro, no me sentía bien porque venía con esa programación y los demás diciéndome, ¿cómo te vas a quedar sola para una fiesta? Y después caí en la cuenta de que realmente era una programación y de cómo los demás están programados, y al que sale de eso, lo siguen asusando y lo quieren reprogramar a la misma falsedad. Gracias a Dios me mantuve en esa línea, ¿sí? Y para mí el 24, 25, 31, primero, es un día más como cualquier otro. Ni me reúno con nadie, ni voy a comprar comida especial. Respeto a quien lo hace, pero tengan en cuenta que es una programación para que el humano consuma, salga a consumir y se peleen uno con los otros. Ah, porque yo voy a tu casa, no, porque yo voy a la tuya, porque... Entonces todo sigue generando negatividad, gastos de dinero, pérdidas, que al maligno y sus secuaces le recontra conviene. Y el humano sigue cayendo en eso. Hay gente que, no sé, va y se gasta un montón de dinero en comprar un Santa Claus o un Papá Noel, como se le dice acá en Argentina, para poner de decoración, cuando lo puede donar a un refugio de animales o a gente necesitada. Esa misma plata. Se lo está gastando en una decoración. Y como este ejemplo, un montón. Una de tus canciones más famosas, El Reino del Revés, dice en principio esto: me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Ese es el estribillo. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Escuchen bien esto, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. Y continúa la canción, ¿no? Porque las canciones de Marianne Walsh son largas, las he cantado mucho de chica, de pequeña, me encantaban, me encantan, las canto al día de hoy,
y también como ex docente que soy de kinder, profesora de educación inicial de jardín de infantes, las he cantado mucho a los niños de jardín de infantes, ¿sí? Dentro del jardín de infantes y en educación física también, porque soy docente de educación física. Entonces, podemos decir que en esta 3D vivimos en el reino del revés porque es una frase veraz que un ladrón puede ser vigilante y otro juez. La policía en general es muy corrupta y los jueces también. Cuando se le dan dádivas, se le pagan, pueden declarar a una persona culpable como inocente. Y esto ha pasado muchísimas veces. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre esto? Ella lo que me dice es esa frase que dijo Jesús antes de crucificarlo, de que su reino no era de este mundo, porque realmente un reino así no puede pertenecer a lo que es el reino de Dios. Y otra cosa también muy importante, que quien ha hecho la ley ha hecho la trampa, y en este plano hay muchos que hacen trampa. Entonces aquí es todo al revés, lo que en quinta dimensión, en ese otro mundo que nos espera, absolutamente nada que ver. Gracias a Dios, como siempre, ¿no? Sin Dios, Padre, Madre, sin Yeshua, María Magdalena, no hay absolutamente nada, no tenemos nada. Entonces sí podemos decir que vivir en esta 3D es vivir exactamente en el reino del revés. Por supuesto. Continúa la biografía. María Herminia Avellaneda, que había visto su presentación de Tutú Marambá, le propuso en 1959 hacer un programa de televisión para niños, lo que finalmente derivó en el estreno de Doña Disparate y Bambuco, representado por Lina Lamezón, Osvaldo Pacheco, Pepe Soriano y Teresa Blasco. Ahí Walsh interpretó sus primeras canciones infantiles, pero la experiencia duró 4 meses. En esta obra, en la que intervinieron Valladares y Walsh, juntas aparecieron el Mono Liso y sobre todo la Tortuga Manuelita, el personaje más conocido del universo infantil creado por Walsh. Preciosa la canción de la Tortuga Manuelita. La obra tenía una similitud con el clima onírico de Alicia en el País de las Maravillas, aunque algunos críticos advirtieron que el lenguaje creado por Walsh resultaba demasiado inteligible para los niños. Más o menos. Walsh volvió a colaborar como libretista con Avellaneda en Soledad Monsalvo de Canal 7 y Yo Soy Usted. Ese era el título, Yo Soy Usted, que incorporaron y abordaron cuestiones sociales y culturales totalmente infrecuentes, como las dificultades económicas y las relaciones laborales en matrimonio joven. Llama la atención el título del programa y la temática, que en general no es abordada en la TV abierta. ¿Qué nos puedes decir de este programa que hicieron ustedes en particular? Dice que fue un programa en el que disfrutó. Fue un programa también en el que ella hizo su función, y me dice también que fue un programa también en el que experimentó y también en el que aprendió muchísimo el tiempo que estuvo dentro de este programa. Además, publicó Aire Libre, un manual para segundo grado lanzado por la editorial Estrada, que constituyó el único intento curricular encarado por Walsh. Fue calificado como una verdadera bomba de tiempo en el vetusto edificio de la pedagogía infantil y recopilaba una antología de poesía de Baldomero Fernández Moreno, José Talión y Alfonsina Storni. Para ese entonces, Walsh había sido galardonada con otros reconocimientos. La educación sigue siendo una programación desde la currícula escolar programada, valga la redundancia, planificada para que el ser humano sea formado para no ver la verdad a día de hoy? Por supuesto que sí, todo el sistema educativo está para eso, para que no despertemos, para engañarnos, para hacernos ver a través de esta Matrix, y realmente está muy mal el sistema educativo que hubo en el pasado y que hay hoy, por supuesto. Un desastre, y lo he vivido como docente con varias luchas. La realidad es que no pude hacer nada o no mucho. Lo que hacía era en forma individual, pero bueno, fue así. Y se hace lo que cada uno puede desde su plan divino y desde su poco libre albedrío que puede ejercer. Cabe mencionar en este caso
una canción del grupo Divididos, un grupo argentino muy conocido, cuyo estribillo dice lo siguiente: ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Bueno, busquen el tema, se llama ¿Qué ves? Y escuchen o lean bien la letra porque es más que elocuente. ¿Qué puede producir? Aquí hay una parte dentro de tu biografía que dice que el show que contenía canciones para adultos se titulaba Juguemos en el Mundo o Show para los Ejecutivos. Y Ernesto Yo, de Primera Plana, lo describió como un milagro en Buenos Aires, mientras que La Nación lo adjetivó como juego múltiple, pendente, gracioso y melancólico. La propia Walsh, confesaste tú en una entrevista, dice que no lo hice antes porque tenía miedo. Un miedo pavoroso, pero no al fracaso. Tenía miedo a equivocarme, miedo al escenario. ¿Por qué no? Solo los caraduras no tienen miedo. He visto como los perritos vestidos con polleritas para sus números de acrobacia se mueren de miedo al enfrentar al público, porque no están hechos para eso los perritos, ni ningún animalito, para ser utilizados como cosas, en primer lugar. Pero que, más allá de que obviamente es el bando negativo el que produce el miedo, ¿qué puede producir el miedo en la concreción del plan divino y cómo influye en este? Por ejemplo, a limitarnos a hacer nuestra misión, a apartarnos del camino, sobre todo las personas que están dedicadas a pasar mensajes en continuos ataques, insultos que hacen para que nos desviemos, para que no reconduzcamos nuestro camino a realmente lo que es nuestra misión. Pero ahí entra Dios, y a Dios quien lo escucha y quien lo oye lo hace volver al camino, porque Dios le habla a todo el mundo, ya cada cual elija escucharle o no. Así es. ¿Cómo se da cuenta la persona que se está desviando? ¿Sí? Cuando está siendo atacada por falta de comunicación con Dios, ¿cómo es que puede surgir este desvío? Cuando está haciendo algo que no le da paz o que le genera malestar, y sobre todo realmente cuando nota la ausencia de Dios, porque cuando nos desviamos de lo que tenemos que hacer y estamos haciendo algo que no es, eso es lo que realmente sentimos: falta de paz, falta de alegría, falta de amor. Entonces, cuando alguna persona que se encuentre así o que esté en ese camino, ya sabe qué es lo que tiene que hacer: dejar que Dios entre en su vida y que reconduzca su camino. Continúa la biografía. Por esos años, Walsh emprendió diversos viajes por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y llegó a un acuerdo con el diario Clarín para enviar notas dedicadas a escritores e impresiones de viajes desde el exterior. Esto se refiere a cuando vino la dictadura militar a Argentina en 1978, que ella fue censurada también, ¿no? Muchas de sus canciones. Lo increíble es que el twist del mono liso fue censurado. O sea, hay que tener la conciencia muy sucia, como la tenían estos oscuros de turno, para censurar la canción del mono liso. Léanla, por favor, la letra, búsquenla por el buscador porque se hace muy largo, si no. Por eso me río, ¿no? Pero hay mucha gente, argentinos, que conocen exactamente la letra. Continúo, decía que llegó a un acuerdo con el diario Clarín para enviar notas dedicadas a escritores e impresiones de viajes desde el exterior, aunque también escribió artículos con tono de denuncia como Argentino sin alma, que salió publicado en octubre de 1980 y reflexionaba sobre la competencia desleal a la que se veía sometida la música argentina frente a la importada. Sin embargo, su publicación más célebre y polémica salió el 16 de agosto de 1979, titulada Desventuras en el país de Jardín de Infantes, donde reflexionó acerca de la censura del gobierno militar. El título fue reutilizado en 1993 para titular de un libro. Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista,
estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo, y nos sentaremos en una plaza como la pareja de viejitos del dibujo de Quino que se preguntaban, ¿nosotros qué éramos? María Elena Walsh, en Desventuras en el país del jardín de infantes, situaba al lector en un país devenido en aula escolar, al frente del cual estaba un celador o censor, figura omnipotente que a la manera del Gran Hermano de George Orwell observaba todo con fines represivos. Si bien el artículo realizaba algunas concesiones graves a los militares, sobre todo al reconocerles un rol importante en la lucha contra la guerrilla, el tono general era descalificador para con el celador, al que trataba de represor, bruto e ignorante. Luego de su publicación, La Azotea, la editorial que dirigiera Sara Facio, recibió llamadas constantes durante todo el día en solidaridad con la autora, hasta completar un cassette entero del contestador automático. Pocos días después, Walsh recibió un llamado de María Herminia Avellaneda, avisándole que, de acuerdo con una notificación que acababa de llegar al canal, quedaba prohibida la difusión por televisión y radio de todas sus canciones y libros. ¿Cuál es tu comentario sobre esto? Que siempre quieren estar tapando la verdad, es lo que me dice. Pero bueno, que ante la verdad de Dios no puede nadie. La luz siempre infinitamente más poderosa que la oscuridad. Habrá problemas, habrá pérdidas y demás, pero los planes de Dios, queridos amigos, siempre se llevan adelante, individuales y globales. En 1981, el Instituto del Diagnóstico con Pronóstico Reservado, a raíz de una fractura de fémur, fue diagnosticada con un cáncer óseo, al que calificó como su propio proceso de reorganización nacional, y se evaluó amputarle una pierna con el convencimiento de que quien tiene brazos camina, pero Walsh desistió de someterse a ese procedimiento. Posteriormente fue ingresada en diversos sanatorios de la ciudad, entre ellos el Bustamante, la Anchorena y el Basterrica, donde fue sometida a tratamiento de rayos y quimioterapia y a varias cirugías con el fin de salvarle la pierna afectada. En noviembre de 1981, viniendo un reportaje a la revista Gente, donde afirmó: estoy viviendo de chapa, y posteriormente dijo: tengo 51 años y amo la vida, por eso peleo. ¿Cuál era tu concepto sobre la mal llamada muerte y el trascender en ese momento? Porque tuviste este episodio a los 51 años y trascendiste a los 80. Viviste como casi 30 años más. Sí, ella me comenta que sabía perfectamente que algo había. Nunca dudó de que si Dios existía y estaba, no iba a existir algo después de esta vida. Entonces es como que ella sintió que había algo y mucho mejor que esto. Claro que sí. Vos, no podemos, queridos amigos, ni imaginar la belleza que es vivir el amor, no sé ya cómo calificarlo, no hay términos terrenales para definir tanta preciosura, ¿no? En una realidad dimensional donde todo es luz y amor y paz. No hay cero oscuridad, no hay nada. O sea, se vive en plena presencia de Dios mismo, ¿sí? Y de todos los seres de luz que continuamente acompañan, por supuesto. ¿Cómo fue tu trascender? ¿Quién te vino a buscar? Hermoso, hermoso. Vino a por ella Jesús, así también como un gran séquito de guías, y dice que su transición, la más bella obra que haya podido ver. ¡Qué precioso! ¿Y en qué realidad dimensional te encuentras ahora y cuál es tu función? En la Nueva Jerusalén, con los arcangelinos. ¡Ay, qué belleza! Sí, sí, sí. Se me cruzó por cómo fue tu plan divino mientras estábamos haciendo la entrevista, que estabas a cargo de los arcangelinos. Sí. Fue como que lo recibí eso. ¿Quieres dejar algún mensaje final, María Elena? Sí, el mensaje es que seamos siempre ese amor que Dios nos ha enseñado y que tenemos, y que nunca olvidemos que cuando estamos haciendo verdad, honor y justicia, estamos actuando en nombre de Dios.
Muchísimas gracias por toda esta bendecida información, por todo tu legado, que es realmente bellísimo. Y a ti, querido Ale, gracias también por esta canalización tan bendecida. Y queridos amigos, querida audiencia, muchas gracias por compartir, dar su like, suscribirse, pasar la palabra para que estos mensajes de elevación de conciencia lleguen. Y como siempre nos vamos a estar viendo en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Y me estaba olvidando que a quien quiere comunicarse con Alejandro Vargas puede hacerlo al mail alejandrovargas@gmail.com, desde Instagram compartir desde la esencia y sus libros, Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Nos vemos entonces en el próximo video. Que estén muy bien. Chau, chau.